We're going to do this in English. Les damos un tiempito para que... Lo vamos a hacer en inglés, así que por favor usen los receptores de traducción simultánea. Estábamos hablando ayer acerca de las áreas de experiencia tuya. Me gustaría preguntarte qué es lo que estás observando en términos de movimientos de la cadena de suministro. Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Buenos días, bon dia, good morning. Gracias a la Acero por tenerme aquí. Vamos a entrar de lleno en la cadena de suministro. Lo que vemos, realmente lo que vemos es un movimiento de la cadena de suministro que se da una vez en una generación. Lo quiero poner en perspectiva. Cuando analizamos los 40 años de 1980 a 2020 hasta el COVID, estos son los años de hiperglobalización, expansión de comercio de 2 trillones de dólares a 22. Nosotros solamente vimos la cadena de suministro al 1% el año pasado, al 2% cruzando fronteras. Realmente, cuando nosotros veíamos esta explosión del comercio global, muchos de ustedes saben de sus clientes, sus proveedores, que una vez que encuentran a alguien con quien trabajar, que puede entregar un buen producto en el tiempo correcto, al precio correcto, no cambiás, tenés lealtad. Había pegajosidad, lealtad, que cambió en los últimos 4 años. Hoy cuando analizamos la junta de directores y nosotros estábamos en el 25% al 3% que decían que ya estaban moviendo su cadena de suministro o estaban pensando en ello. Así que vemos un cambio total en la forma de los negocios y cómo se mueven en el mundo. Esto se demuestra en los números de comercio entre Estados Unidos y China, por ejemplo. Hace 5 años, casi el 24% de las importaciones de Estados Unidos venían de China. Hoy es menos del 14% y hay algunos meses donde ha sido menos del 10%. Si el comercio entre China y Estados Unidos hubiera seguido, hubiéramos aportado 150.000 millones de dólares más por año, que no estamos haciéndolo porque va a otros lugares. China está cambiando su forma de hacer comercio. El año pasado comerció más con el sudeste de Asia que con Europa y Estados Unidos, más con Rusia que con Alemania. Entonces estamos viendo un movimiento realmente de donde la gente se abastece, cómo encuentra clientes, proveedores, en una fragmentación del sistema antiguo. Entonces, ¿cuáles son los factores que moldean esta realidad? Hay 2. El primero, nosotros sabemos, es la geopolítica. Nosotros hemos visto a veces cortes abruptos, por ejemplo, la guerra de Rusia, Ucrania. Hubo cortes entre Europa, Estados Unidos y otros países y el comercio con Rusia. Nosotros podemos ver cambios en el comercio por otros conflictos, Israel y Gaza, el Líbano, no tanto por el conflicto de guerra, sino que por las ramificaciones, particularmente los hutis, que sí han reducido el tráfico a través del canal de Suez por sus problemas de transporte y están atados al conflicto. Vemos todo esto. En realidad, vemos que las guerras y conflictos han sido importantes para el comercio global, para la cadena de suministro en general. Por ejemplo, Estados Unidos y China se distanciaron, se desacoplaron, la palabra que quieran utilizar, pero hubo un quiebre entre Estados Unidos y China. Y esto es el efecto de más largo plazo que vamos a ver, porque nosotros vemos un montón de herramientas. Tenemos controles a las exportaciones, tenemos pérdida de movimiento de datos, revisiones de inversiones. Todo esto pasa de ambos lados, no solamente de Estados Unidos, sino que China tiene un montón de leyes, esfuerzos, se llaman fuerzas productivas nuevas, innovaciones indígenas, pero tienen planes multianuales para traer componentes de otros lados a China, por ejemplo, para su propia independencia y autonomía. La geopolítica es uno de los aspectos más importantes porque está cambiando, está generando riesgo e incertidumbre. Si nosotros producimos en mercados que pueden ser accesibles hoy, pero mañana no, por el control a las exportaciones u otras limitaciones como terrorismo, etcétera. Y
esto cambia los precios por diferentes países. Tenemos las tarifas de importación también. Vamos a hablar del título de tu libro que se relaciona con lo que estás hablando. Un libro es El mito de la globalización. ¿Tú crees que la promesa de globalización simplista acaba con el mito, con la ficción de globalización perfecta? Bueno, yo creo que hay dos cosas aquí. Cuando nosotros miramos con el movimiento de comercio que estamos viendo, no estamos viendo menos comercio. El comercio como porcentaje del GDP es del 30% de todo el GDP que viene del movimiento de bienes y servicios a través de las fronteras. Esto no cambió, pero lo que sí vemos es una continuación o profundización de tendencias. Nosotros miramos de 1980 a hoy y tenemos la idea que vimos de una globalización que afectó a todos los países del mundo y de hecho vimos un montón de incremento en el movimiento de gente, de ideas, de bienes, de comercio, pero no fueron a todo el mundo. Y en este periodo de 40 años, cuando analizamos la transformación de las economías por la globalización, no hay tantos países que participaron. Cuando yo lo miro las economías en donde el comercio como porcentaje de PBI se duplicó, vemos una transformación y ha habido 25 países en el mundo realmente que vieron al comercio transformar su economía y por contraste 89 países, docenas y docenas más que vieron que el comercio como porcentaje del PBI permaneció igual o bajó. Hay muchos países que se desglobalizaron, digamos. Esto es parte de la base. No tantos países participaron en el proceso de globalización. Otra cosa que sucedió en estos 40 años es que sí, mientras que las compañías salían del país o de los países, el dinero también, no se fueron muy lejos. Hay muchos ejemplos de compañías que son globales, pero la mayoría de las compañías que se fueron afuera, al exterior, fueron a países vecinos, no se fueron lejos. Entonces, hasta el 2020, antes de ver estos cambios que vimos en los últimos 4 años, era que teníamos 3 grandes regiones, no globalización, regionalización, Europa, Norteamérica y Asia. Entre ellas, el 90% del comercio se daba Sudamérica, África, el sur de Asia, India, 10% del comercio global. Y esto destruye el mito de la globalización porque había países que no participaban. América Latina, México sí duplicó el PBI como porcentaje de la globalización, pero la mayoría de Sudamérica no. Así que me parece que esta es la basal. Esto es lo que vemos. Es que algunos países participaron en la globalización y muchos otros no. Y ahora por la geopolítica y otras cosas vemos una oportunidad para los países para volver al juego, a los que no se beneficiaron antes. Me gustaría preguntar por qué Latinoamérica no se benefició, pero con este estado de las cosas, ¿qué tienen que hacer los países para aprovechar este escenario de oportunidades, de tanta incertidumbre geopolítica? ¿Qué es lo que tienen que hacer los países para aprovecharlo? Hay muchas cosas que podrían hacer de base los países. Una de las cosas de las cuales podríamos hablar es que la geopolítica ha impulsado la cadena de suministro y el comercio. Otro factor importante es la política industrial y nosotros vemos a países, país tras país en todo el mundo, ansioso, ambicioso por cambiar la fijación de precios, sus mercados, y lo hacen por muchas razones competitivas económicas, porque todos queremos entrar en la industria del acero, de los semiconductores, de los chips. Lo vemos que lo hacen para mejorar el cambio climático, la suba de temperaturas. Si queremos cambiar la grilla eléctrica, queremos hacer una transición hacia lo verde y vemos
preocupaciones a nivel nacional en Estados Unidos, en China. Los gobiernos deciden subsidiar a las industrias, a distintos sectores, porque ven una preocupación de seguridad. Así que, dados estos cambios, ¿qué podemos hacer en América Latina para las naciones que no se beneficiaron inicialmente de la globalización? Algunas cosas son infraestructura básica. Yo miro América Latina y los datos que comparan la infraestructura básica de América Latina con la de Asia, el Medio Oriente, otros mercados emergentes. Y no hay tantas conexiones, no hay tantos caminos, no hay tantas vías, no hay tantos puertos, no hay tantos ferrocarriles, no hay tantos vuelos entre aeropuertos en la región, no hay tantos botes o navíos que van a la región. Se acercan y se van muy lejos, pero no se intercomunican. Una es la infraestructura digital que tenemos que construir y física, y después las conexiones entre países. Si hay una lección a aprender del surgimiento de Asia, y no de China solamente, sino que de Corea, Taiwán, Japón, es que ellos encuentran la fortaleza en intercomunicarse económicamente, comercialmente, para generar productos de electrónica a través de estos países y una cadena de suministro regionalizada en Asia. China, realmente podríamos hablar de ella, pero no es China sola, sino que China busca partes de Tailandia, de Corea del Sur, de Malasia, y esto genera productos realmente sofisticados, asequibles económicamente, que pueden conquistar mercados en todo el mundo. No es solamente China, Asia es 50% de toda la fabricación hoy. ¿Y es por qué? Porque se intercomunican, se internecesitan. Si queremos competir con esa base robusta que desarrolló Asia, hagamos lo mismo. Entonces me están diciendo que Latinoamérica no se beneficia porque las alianzas a nivel regional no son tan fuertes. Yo estoy pensando en Mercosur, Argentina, Brasil, pero déjame que te cuente acerca de la estabilidad o seguridad institucional, porque esto es muy importante en América Latina, no tener tantas oportunidades como podríamos tener. ¿Cuál es el rol de las instituciones en construir este clima económico que pueda ayudarnos a perseguir y alcanzar estas oportunidades? Es realmente muy importante. Hablaba de este hardware que necesitamos, las interconexiones para ir entre un país al otro. Y esto es importante. El software, digamos, es igual de importante. Es decir, ¿cuáles son las políticas? ¿Podemos operar? Es muy caro presentar los impuestos o los impuestos. Es decir, el costo, la seguridad. Hay que crear seguridad, hay que apostar dinero en esto. Y, por supuesto, si invertimos ahora, la pregunta es, ¿el régimen fiscal va a cambiar? ¿El entorno reglamentario? ¿La atmósfera social? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué papeles hay que presentar? ¿Esto va a cambiar o no? ¿Y cuál es el costo de hacer negocios? Esto es uno de los grandes retos que tenemos, es decir, la estabilidad, un campo de juego estable. También diría, en el caso de América Latina, a ver, una vez que tenemos acceso a cosas básicas, el próximo nivel es el Estado de Derecho, estabilidad en el sector empresario. Podemos hacer predicciones de acá a 2, 5, 10 años. ¿Cuáles son los márgenes? Otra cosa donde América Latina, pienso en estos países, ¿no? Mientras el resto del mundo, en particular Estados Unidos, Europa, China, India y otros países, empiezan a adoptar políticas industriales, nos guste o no, América Latina tiene una historia, algunas cosas positivas, otras más negativas. Pero también hay que empezar a pensar en esto. ¿Qué están haciendo otros? ¿Una ventaja competitiva de no hacer nada? Es un reto, ¿no? Y uno podría decir también, cuando hablo con CEOs y otras autoridades en el sector manufacturero y las cadenas de suministro, no se trata solamente de tener la mejor fábrica, el ensamblaje de un auto, un avión o la maquinaria, lo electrónico. Hay que crear un ecosistema amplio, profundo de proveedores. Y uno de los motivos por los cuales Asia
tiene tal solidez, tan exitosa, es que hay muchos proveedores a los que podemos recurrir. Entonces, cuando pensamos en los países de América Latina, si vamos a invertir en ciertos sectores, ¿cómo creamos estas economías, estas externalidades, digamos? ¿Cómo creamos a estos proveedores para que tengamos un conjunto de empresas vibrantes que trabajen con una empresa? En Estados Unidos, ahora, por ejemplo, pone millones y millones de dólares en semiconductores. Hay cuestiones de seguridad nacional. Hace 2 semanas en Arizona yo visité una de las plantas de TSMC, sí, de un fabricante taiwanés de semiconductores. Y yo hablaba con la gente ahí. Y no se trata solo de estas cosas de tecnología para fabricar semiconductores. También tiene que ver con los insumos. Necesitamos, no sé, empresas que no sean tan sofisticadas, a lo mejor. Y también cómo envolver el paquete para el semiconductor, ¿no? Entonces, si queremos tener esta cadena de suministro, en Estados Unidos hablan mucho, necesitamos todos estos otros jugadores, esas empresas, los proveedores. Los gobiernos latinoamericanos también tienen que pensar en esto. Hay que pensar en algunos sectores donde queremos prosperar. Todas esas empresas proveedoras, algunas van a ser pequeñísimas, que no parecen tan importantes. Sí, bueno, hablemos de las elecciones en Estados Unidos. ¡Qué temita, eh! Bueno, es fácil. Es un tema que no crea polarización, ¿no? Bueno, hablemos de cómo puede moldear, sí, la política en lo que hace al comercio internacional. Hay 2 escenarios distintos, Kamala Harris y Donald Trump, que han expresado ideas muy diferentes en lo que hace al intercambio comercial, a política extranjera, etcétera. Por supuesto, no es novedad que esto va a moldear la geopolítica en los próximos años. Me gustaría preguntarte, ¿qué escenarios imaginas si gana Donald Trump o si tenemos algún tipo de continuidad de la línea que tenemos ahora con Biden, ¿no? En el caso de que gane Kamala. Bueno, sí, bueno, sabemos que las políticas son distintas, marcadamente diferentes. Y voy a empezar diciendo, a ver, las cosas que no van a cambiar, creo, en Estados Unidos, en la Casa Blanca. Una de las cosas donde no va a haber cambios, creo, sí, la distancia entre China y Estados Unidos. Creo que esto forma parte del sistema norteamericano en cuanto a la política. Las medidas más significativas que separan estos 2 países vienen del Congreso de Estados Unidos, que muchos de los miembros del Congreso no parecen estar de acuerdo en muchas cosas, pero sí en ver a China como una amenaza para Estados Unidos. Sí, hay leyes adoptadas con mucho consenso. Sí, la ley de prevención de trabajo forzoso, por ejemplo, lo cual limitaría el comercio entre China y Estados Unidos en muchos sectores, incluidos el sector automotor. Estas son cosas que se transforman en leyes y muchos lo defienden. Así que diría que esto continúa sin importar quién va a la Casa Blanca en enero. Otra cosa que va a continuar, creo, con distintos sabores, digamos, dependiendo de quién gana, es este foco en la política industrial. Diría que ambos, los demócratas y los republicanos, han decidido que hay que abrir los mercados, sobre todo en sectores que son importantes para la seguridad nacional, pero este quizás no es el camino del futuro. El apoyo bipartidario para la ley de los chips, es decir, los semiconductores, también el apoyo de la ley de infraestructura, cientos de millones de dólares para garantizar la infraestructura que apoya la economía nacional, la lucha contra la inflación, las inversiones en la transición ecológica, la red eléctrica. Todo esto es de los demócratas. Gran parte del dinero que se invirtió ha ido quizás a distritos republicanos, así que es difícil imaginar que van a devolver el dinero. Creo que esto forma parte del sistema norteamericano y tenemos esta filosofía de que el gobierno debería intervenir en la economía y ciertos sectores importantes. También eso forma parte del sistema bipartidario, diga, y va a continuar, pero son personas muy distintas y quiero enfatizar esto.
No, en serio, no me digas. A ver, ¿cómo describiría las personalidades en el gobierno, digamos, Trump? Si pensamos en su primer gobierno, él es mucho más bilateral. No piensa en el multilateralismo o esas instituciones. Él prefiere la negociación cara a cara, bilateral. Estados Unidos tiene una fortaleza en este tipo de negociación bilateral. Le gustan más las transacciones. Quiere hacer las cosas, quiere ganar. Y también diría que su gobierno, al menos la última vez, y supongo que esta vez va a ser más volátil, muchos cambios de rumbo, digamos. Kamala Harris creo que va a ser más multilateral, digamos. Muchas de las organizaciones multilaterales que creó Biden están acá. Sí, y esto ayuda a la prosperidad. Sí, el marco del Pacífico, AIPAC en Europa, el Consejo Tecnológico. Este tipo de entidad están hablando de muchas cuestiones, las economías, la cadena de suministro, la transición ecológica. Creo que esto va a continuar, lo va a usar e invertir en esto. Y creo que ella, a ver, no sé cuál es la palabra, va a ser más ideológica. Tiene una teoría y sistemáticamente va a avanzar. Así que ello va a ser más sistemática, diría. En el gobierno, los ministros, los secretarios, va a haber un mandato y va a bajar en una cascada, digamos. En lo económico vamos a ver diferencias, sí. Ambos son, digamos, van a adoptar ciertas protecciones. Trump, igual que Biden, no hay, lo que ya está, en cierta forma, va a seguir. Pero va a haber una diferencia en los aranceles. Ya ha dicho Trump que él quiere aplicar arancelas del 60% sobre China. Estoy hablando de las importaciones, que va a crear un desacoplamiento con China entre el 10 y 20% para el resto del mundo, como aranceles aduaneros. Y yo le creo en esa palabra, porque desde los 80 es un hombre, Trump, que le ha gustado las aranceles como una solución a los problemas de Estados Unidos. Y él lo viene diciendo desde hace décadas, así que le tengo que creer. En el sistema de Estados Unidos, los aranceles sí son el poder que tiene el presidente. No hace falta ir al Congreso para aplicar los aranceles aduaneros. Así que vamos a ver grandes diferencias acá. Una buena recomendación, si vemos esto que Trump va a ganar, es observar lo que hace más que lo que dice. Porque durante los años, incluso lo escuchamos hablar del coronavirus como el virus chino, ¿no? Estas cosas que él dice, él ha sido muy directo en algunas cosas en cuanto a esta tensión con China. Entonces hay que prestar más atención a lo que hace. Quizás él sea más práctico que ideológico. Sí, diría que sí, hay que ver lo que hace. Y también algunas de las cuestiones que durante su vida él ha mencionado siempre. Y él en esto es uniforme. Y hay dos cosas que mencionaría. Sí, aranceles y comercio. Él cree que es una herramienta. Y los que los rodean también, el representante de Estados Unidos, por ejemplo, que podría desempeñar un papel más importante en el área comercial, en el Tesoro, por ejemplo, si Trump gana. Otra cosa tiene que ver con la migración. Él tiene una historia larga de hablar sobre migración con fuertes opiniones, así que le creería. Él lo ha dicho en las campañas, ¿no? Que le gustaría deportar a los que están en Estados Unidos y no tienen papeles, los indocumentados. No sé, unos 11 millones de personas, más o menos, en esta categoría. Muchos hace décadas están en Estados Unidos, pero sería imposible. La capacidad del gobierno de deportar, ¿cómo sería? Uno podría ver quizás una intensificación de las medidas de deportación. Y le creería en estos dos temas. Como hablas de migración, sí querría ahondar un poco en cuanto al efecto económico, porque además de los aspectos ideológicos que están muy presentes en el discurso de Trump y en la postura de Trump en cuanto a la migración, ¿no? También hay muchos analistas que dicen, bueno, esto tiene un efecto económico. Sí, no hablo solo en Estados Unidos, también de América Latina, porque nosotros tenemos aspectos humanitarios, crisis migratorias en nuestra región. ¿Esto podría ser una ventaja desde el punto de vista económico o cómo lo ves? Bueno, es un gran potencial para otros países occidentales en una perspectiva, digamos. A ver,
hay más de 100 millones de personas desplazadas de sus países forzosamente. La migración es un fenómeno, muchísimas personas desde el punto de vista histórico. 20 millones de estas personas están en el hemisferio occidental, es decir, un quinto de todas las personas que se vieron forzadas a abandonar sus hogares, desplazadas. Acá es donde vemos y vamos a ver más movimiento. Sí, en Estados Unidos, si seguimos a nuestras políticas, la migración así, en el corazón, el seno de estas políticas. Y la realidad es que los países latinoamericanos han aceptado más migrantes de países vecinos que los Estados Unidos, en términos absolutos y también relativos por la influencia social. Esto forma parte de la política acá. Y sí sabemos muchas cosas sobre la migración. Sabemos que los migrantes tienen más probabilidad de crear empresas, de emplear a otros que suelen necesitar un trabajo, sobre todo en Estados Unidos, ya sea alto nivel, no sé, Google, estas empresas, hijos de migrantes, o no sé, estamos hablando de pequeñas tiendas en una pequeña ciudad. Sí, hay más ayuda a los migrantes, crean una actividad y prosperidad o dinamismo económico, diría. También sabemos en Estados Unidos y en muchos países de América Latina que cuando pensamos en los próximos 20 años, diría que hablamos, pero se estudia esto, ¿eh? ¿Qué ocurre cuando la población empieza a encogerse en vez de crecer? Y si pensamos en el crecimiento económico en Brasil, por ejemplo, la mitad del crecimiento económico es que la gente entra al mercado laboral, se crea más. ¿Qué ocurre cuando esto ya no existe, desaparece y tenemos la población activa donde no crece? O en China que está en declive. Esto afecta a la economía, puede crear inestabilidad política. La migración puede resolver este problema en muchos lugares, sobre todo si hay formas de introducirlos a la economía formal en Estados Unidos, en las economías industriales. Crecen en cuanto a población, a mano de obra, gracias a la migración, porque estas personas normalmente tienen más hijos que aquellos que viven en Estados Unidos desde hace generaciones. Brasil, Argentina, Chile, incluso México, están empezando a cambiar, están llegando a ese punto de inflexión. No van a crecer porque hay más nativos que nacen, digamos, sino van a crecer gracias a la migración. Y el reto es este. Las personas están acá. ¿Cómo las integramos para que participen en la fuerza activa, la fuerza laboral y no perder los talentos? Y hay una ventaja que pueden aportar. Porque si no, le voy a terminar sacando todo el jugo. Yo estoy aprovechando por defecto profesional. Muy bien. Vamos a abrir a una pregunta que ha llegado. ¿Qué piensas sobre la guerra comercial si Trump gana las elecciones de Estados Unidos? ¿Qué ocurrirá? A ver, si nos metemos en esta guerra comercial, creo que parte de su estrategia, o algo similar, va a aplicar más aranceles a los países y vamos a negociar para sacarlas. Esto puede ser rápido, entonces no va a ser una verdadera guerra. Incluso vimos algo así la primera vez. ¿Se acuerdan? Donald Trump fue a México, amenazó con aplicar aranceles al aluminio, al acero. ¿Y qué sucedió? Bueno, hubo una negociación entre México y Estados Unidos. Entonces se habló de la migración mexicana. Decenas de miles de migrantes mexicanos estaban esperando para ingresar. Bueno, imagino que va a repetir esto. Va a aplicar un arancel en un país, va a decir, bueno, podemos negociar cuotas, algo más. Entonces, ¿cómo se ve esta guerra comercial? Depende. Sí diría que no veo negociaciones con China. No creo que sean pronto o quizás ni ocurran. Si no se aplica 60% en cuanto a los aranceles en China, eso va a acelerar esto que ocurre con las cadenas de suministro en todo el mundo. Va a haber muchas empresas que ya no podrán, no serán más viables desde el punto de vista económico. Así que ahí va a haber una rotura, se va a trastocar todo. También diría que si una guerra comercial o algún tipo de versión, creo que dejaría a Estados Unidos en una situación peor. Va a lastimar a China, por supuesto. Sí, un golpe que van a sufrir a corto plazo, diría, billones de dólares.
pero vamos ya a ver a China acercarse a otros países con un foco en Sudeste Asiático, América Latina, Medio Oriente, África. Creo que eso va a acelerarse. Y va a acelerar el rol unilateral que Trump quiere, es decir, sacarse de encima las instituciones multilaterales. Y entonces, ¿qué sé? Los países van a tener que elegir entre uno u otro. Quizás elijan a China. Y va a ser más difícil para los Estados Unidos crear una cadena de suministro para los semiconductores, los vehículos, ¿sí? Para tener esta innovación tecnológica. Y ya vemos en los últimos 2 años, China inundó diversos mercados, sobre todo los emergentes, con productos electrónicos, vehículos electrónicos, acero. Creo que eso va a continuar. Y Estados Unidos solo, bueno, le va a resultar mucho más difícil, ¿sí?, superar estas barreras. ¿Y qué políticas crees que los representantes de la industria siderúrgica deberían defender? ¿Por cuáles deberían abogar en este contexto? Bueno, diría que, sobre todo en América Latina, tenemos 2 grandes ventajas respecto del mercado norteamericano. Si pensamos que el mercado norteamericano sigue abierto, una de las ventajas es que Estados Unidos piensa más en los aliados y en los amigos. Sí, América Latina tiene lazos estrechos con Estados Unidos. Sí, porque no tenemos tantos acuerdos de libre comercio, solo con el 10% del PIB mundial. Pero la mayoría de los acuerdos de este tipo están acá, en América Latina. Estados Unidos, Canadá y México, con Centroamérica, Chile, con Perú. Hay muchos, con Colombia también. En esta región hay que sacar ventaja del acceso a estas actividades, digamos, sin aranceles, sin obstáculos técnicos al comercio. Otra cosa tiene que ver con los subsidios que están en la ley de la lucha contra la inflación. Así que hay espacio para los latinoamericanos, sobre todo en el sector siderúrgico también, infraestructura crítica, vehículos eléctricos. Hay espacio allí para los países latinoamericanos, para que jueguen y saquen ventaja. Va a depender de quién gana la elección. Quizás habrá una ampliación de estos beneficios para algunos países como Argentina y Brasil, que no tienen un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Entonces esto lo dijimos en la pregunta anterior, pero quiero corroborarlo. Sí, a ver, lo que quiero decir básicamente es... Sí, a ver, vamos a ahondar y quiero repetir la pregunta, diría. Me gustaría preguntarte sobre las alianzas, como el Mercosur, que se convirtieron en algo muy institucional, pero no muy práctico, diría. ¿Crees que hay espacio para sacar provecho de las alianzas antiguas que datan de hace décadas, que empezaron como cosas interesantes para la integración regional, pero que no terminaron teniendo un efecto tan profundo en nuestras economías? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, creo que tienen estos vehículos y el Mercosur sería fantástico, que no ha funcionado tan bien quizás, pero sabemos que es muy difícil lograr que los congresos adopten estas nuevas herramientas. Hay que ver cómo reposicionarse. El Mercosur tiene una oportunidad con la Unión Europea, si pueden realmente superar lo que plantean los productores agrícolas franceses, por ejemplo. Entonces hay muchos productores, incluso la siderurgia, pueden llegar a exportar acero verde, digamos. Es muy importante. Otra cosa que diría es que, se necesita que los países tomen la decisión, pero realmente no hay que esperar que el gobierno lo haga. Esto depende del sector privado. Las asociaciones tienen que abogar por esto, dar al gobierno las ideas, insistir. Si nos quedamos sentados esperando que el gobierno tome la decisión, quizás la decisión final no nos va a ayudar ni a nosotros, ni a la economía global, ni a la empresa. Este acceso a las ventajas tecnológicas y la posibilidad de que el país sea un hub, un polo de desarrollo tecnológico, marcaría una diferencia en esta industria y en otras. ¿Cuál sería la brecha entre América Latina y los países que de hecho están sacando provecho de todo esto? Es decir, la búsqueda de esta oportunidad. Bueno, es un gran reto. Si pensamos en los próximos 5 o 10 años, se va a tratar solo de tecnología. Quien la crea, quien la comparte, quien la utiliza. Y
Cuando yo pienso en el mundo y miro los países, lo que hace China, que envía cosas al exterior, sí, envían tecnología, empresas de vehículos eléctricos, crean empresas, pero realmente ellos no comparten la tecnología, no están acostumbrados en participar en emprendimientos donde comparten el know-how, la tecnología con otros países. Y esta va a ser una especie de danza interesante para los países de América Latina, del sudeste asiático. Si China va a venir a invertir acá, ustedes pueden hacer lo que ellos hicieron hace 25 años, es decir, esta transferencia tecnológica, pedirla, que nos dé información, tecnología, capacitación para crear empleos y tener la posibilidad de prosperar y ascender esta escalera de valor. Es la historia de China, la historia de América Latina. Han sido de acelerar la industrialización, no crear este tipo de empleo. Pero el mundo cambia, por lo cual hay oportunidad. Y diría lo mismo de Estados Unidos. Uno piensa en el comercio entre Estados Unidos y América Latina, suele ser más sofisticado y tener un mayor valor añadido. Hay un potencial ahí para los países, para las empresas de aprovechar y ver más transferencia tecnológica. Creo que esta es la forma en que América Latina puede avanzar y prosperarse. Muchas gracias, Shannon.